¿Qué es la iglesia hoy en día? Pedro tratando de, con tanto amor y con tanto fervor, hablando de su propia vida, cómo el Señor le ha rescatado, cómo el Señor le ha hecho mirar las promesas. Y en ese sentido, no solamente porque Él quiere hablar bonito, sino porque Él reconoce que todas estas promesas y todas estas verdades fueron las que aprendió del Señor Jesucristo estando con Él en su ministerio en esta vida terrenal. Pedro no está hablando de más. Pedro se está reconociendo a sí mismo como un peregrino y como alguien que tiene mucho que decir, no respecto de sí mismo, sino de lo que Cristo, de lo que escuchó de Cristo hablar. Así que antes de poder iniciar con el texto que vamos a estudiar hoy, hasta donde podamos avanzar hoy, pues quisiera pedir a Dios esta posibilidad. Yo ya no sé si estamos en vivo, no di el tiempo, la pauta, así que hermanos, les saludamos desde acá, en vivo, a todos los que nos están siguiendo a través de las redes en esta transmisión vía Facebook. Saludos hermanos, vamos a orar primero. Padre bendito, gracias te damos por este día. Y gracias te damos, Señor, por permitirnos seguir y continuar en este estudio, Señor, de tu palabra. Padre, el poder entrar hacia tus tesoros, Señor, descubrir cuán valiosos son cada uno de ellos, Señor, cuando escudriñamos y estudiamos tu palabra. Y, Señor, queremos sacar hoy de estos hermosos tesoros que has guardado para tus hijos, para los que has escogido, para los que has elegido desde antes de la fundación del mundo. Hoy queremos rogar que pongas en nuestros corazones una disposición y que nuestros oídos estén atentos a tu palabra, Señor, para fines de poder recibir con mayor aprecio aquellas cosas que has guardado y reservado para nosotros mientras estemos como peregrinos en este mundo, Señor. Ruego, Padre bendito, que me uses como un instrumento y que me alientes y que me des las palabras y me des el ánimo y las fuerzas para poder anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Señor, sé en medio de nosotros, por amor a tu propia iglesia y también por amor a tu propio nombre, Señor, te ruego estés en medio de nosotros, Señor. Bendice a tu iglesia, bendice a los que padecen enfermedad, bendice a los que padecen persecución en cualquier parte del mundo y bendice, Señor, a quienes por causa de tu fe están siendo atribulados, están siendo menospreciados, Señor. Bendice tu palabra en este día, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hoy vamos a estudiar desde el versículo 3 hasta el versículo 9. Hoy intenté por todos los medios tratar de avanzar más, ¿no? Pero quiero decirles, hermanos, que necesito de mucha de su atención debido a que en cada versículo, hermanos, en cada palabra hay un tesoro escondido, reservado para nosotros. Así que no pierdan de vista cada palabra, no pierdan de vista cada una de las cosas que vamos a estudiar aquí, porque seguramente van a ayudar y van a ampliar esa visión de quién es nuestro Padre Celestial y que esta obra que hizo desde antes de la fundación del mundo. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 9. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el posterior tiempo. En lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a pruebas su fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien ama sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no vean, se alegran con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de sus almas. Amén. Miren, hermanos, he querido hacer un bosquejo general a fin de que nosotros podamos ir siguiendo esta idea de lo que Dios está tratando de manifestar en esta parte del texto. Y eso nos va a ayudar mucho a poder entender lo que Dios está tratando de decir en todo este texto.
Así que estoy hecho un bosquejo de 4 puntos que en realidad el primer punto va a apuntar a los otros 3. El primer punto es la introducción. Yo quiero tratar de mostrar cómo es que Pedro inicia con una doxología, y he llamado a esto la doxología de un peregrino. Acuérdense, venimos de los primeros 2 versículos y Pedro está diciendo que somos expatriados, somos extranjeros, somos extraños en un mundo hostil y que ahora nosotros estamos aquí como peregrino, y él no se ha hecho a un lado, él no es alguien diferente, él dice yo también soy un peregrino, y entonces lo primero que vamos a ver es una doxología de parte de ese peregrino. Y de esa doxología va a resultar 3 puntos del cual surge todo el tema o toda la idea general de este texto, que es, en el segundo punto es, nuestra esperanza es una esperanza viva, no muerta. ¿Sí? El tercer punto, nuestra esperanza es una esperanza sometida a prueba. Y el cuarto punto, los objetivos de nuestra esperanza. Por esa razón, hermanos, he querido llamar este estudio, este sermón, como una esperanza viva. Amén. Entonces vamos a entrar a la primera parte, la introducción, es la doxología de un peregrino. Miren, hermanos, apenas inicia su carta, Pedro ya concluye en una profunda verdad teológica. La divina Trinidad nos ha convertido en extraños viviendo en un mundo que nos era conocido en otro momento, en un lugar donde nos sentíamos cómodos en otro momento, pero ahora somos extraños, rechazados por causa de nuestra fe. Esa obra es trinitaria, esa obra la hizo la divina Trinidad y es la que nos tiene ahora como peregrinos en un mundo hostil. Cuando Pedro dice esto, hermanos, no está dejando los detalles a la imaginación, al contrario, él lo que quiere ser es más explícito de lo que nosotros podemos llegar a notar. Él dice, el Padre nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Él dice que el Hijo nos aseguró a la eternidad cuando fue a morir en la cruz. Y también dice que el Espíritu Santo ha sellado esa realidad para nosotros mientras llegamos allá. Esto es una noticia maravillosa, dice Pedro, esto es algo extraordinario. Por eso es que Pedro no puede evitar exaltar a Dios inmediatamente que inicia el versículo 3. Dice ahí, bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo nacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminada, reservada en los cielos para ustedes, que están guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar salvación, que está preparado para ser manifestado en el tiempo postrero. Todo eso, hermanos, es una doxología. La pregunta es, ¿qué es una doxología? ¿No? Son palabras de exaltación que resultan de un entendimiento de quién es Dios y de lo que Él ha hecho. Así debe ser nuestra adoración. Nosotros debemos cantar con conciencia, nosotros debemos orar con conciencia, nosotros debemos hacer alabanzas con conciencia. No es simplemente cantar para que yo sienta bonito, no. Yo canto, yo alabo, yo exalto a Dios porque he reconocido lo que Él es y lo que Él ha hecho conmigo. Imagínate, hermano, que alguien viene y paga una deuda cuantiosa que tienes en el banco. ¿En qué resulta? ¿Cuál es tu respuesta? Exaltar y decir, gracias, yo no sé quién eres, pero pagaste mi deuda. No se puede quedar simplemente en un gracias. No, Pedro está diciendo, apenas termina estos 2 versículos y todo lo que vimos la semana pasada, él tiene que iniciar el tercer versículo exaltando a Dios y diciendo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así que eso es una doxología, el que tú termines alabando y exaltando a Dios, resultado de ser consciente de quién es Él y de lo que ha hecho con nosotros. Eso fue lo que hizo Job cuando terminó, cuando concluyó todo este encuentro con preguntas y respuestas. Job concluye diciendo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y empieza a exaltar a Dios porque le conoció. Muchos salmos comienzan así. Salmos 28:6 dice, bendito sea Jehová que oyó la voz de mis ruegos,
31, 21, bendito sea Jehová porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo. Salmos 41, 13, bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Salmos 68, 19, bendito el Señor, cada día nos colma de bendiciones, el Dios de nuestra salvación. Y muchos salmos más, y muchas partes de la Escritura vamos a ver una y otra vez la exaltación de aquellos que reconocen quién es Dios. Pero quiero que noten algo, hermanos. Esta doxología esta adoración, esta exaltación está dirigida a la primera persona de la Trinidad. Él dice, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que noten, hermanos, que a partir de este momento, toda esta doxología, todo esto que va a hablar está dirigido para que nosotros alabemos y exaltemos la obra del Padre que está en los cielos. Aunque va a hablar del Espíritu y va a hablar de Jesucristo, Él se va a enfocar en la amplitud, en el trabajo y en la obra que el Padre está haciendo por nosotros. Quiero que noten eso, hermanos. Pero Pedro no solo quiere exaltar a Dios y al Padre de Jesús, también quiere enseñarnos a través de esa doxología la obra de nuestro Padre Celestial, esa obra que Él está haciendo por nosotros, comenzando por su gran misericordia. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Cuán grande es su misericordia? ¿Han pensado alguna vez, hermanos, qué tan grande es la misericordia de Dios? ¿Alguna vez han intentado contar las estrellas? ¿Alguna vez, como dijera Dios a Abraham, si puedes contar los granos de arena en el mar, conocerás de qué te estoy hablando? Eso es lo que quiere Pedro. ¿Entiendes cuán grande es la misericordia de Dios? Efesios 2, 4, 5 dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia son salvos. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos dio vida cuando vivíamos empeñados en seguir a la corriente y la cultura de este mundo. Él nos dio vida a pesar de que nuestro deseo era seguir las obras del diablo. Él nos dio vida aun cuando éramos hijos de desobediencia. Él nos dio vida cuando éramos por naturaleza hijos de la ira. Él nos dio vida, dice la Escritura, porque Él es rico en misericordia. Si se te ha olvidado la razón y no has podido notar cuán grande es la misericordia de Dios, Él dice, ¿recuerda de dónde yo te saqué? Recuerda que yo te elegí para sacarte de las tinieblas y llevarte a la luz, a esa luz admirable. Él nos dio vida porque es rico en amor y misericordia. ¿Y sabes qué, hermano? Ese amor con que nos amó no solo fue para rescatarnos de esa vana manera de vivir, sino también para sostenernos en esta nueva vida por su amor y su misericordia, porque dice su palabra que su amor y su misericordia se renuevan cada día. Me gusta mucho una frase que escribió Gloria Furman en uno de sus libros. Dice ella, Dios está dando vida y sosteniéndola para la alabanza de su gloria. Sus misericordias son nuevas cada mañana y siempre es de mañana en algún lugar del mundo. Miren, hermanos, cuando me encantó esta frase, es que consideren esto, hermanos. Yo me puse a buscar a qué hora amanece en cada lugar. Miren, Mexicali a las 6:03 amanece. En Tijuana a las 6:10. En Chihuahua a las 6:32. En Coahuila a las 6:42, en Puebla a las 7:12, en Monterrey a las 7:13, en la Ciudad de México a las 7:15, en Saltillo a las 7:16, en San Luis Potosí a las 7:20, en Acapulco a las 7:21, en León a las 7:24, Aguascalientes 7:25, hermanos. ¿Se dan cuenta cuántas veces tenemos la oportunidad de ver renovadas las misericordias de Dios? Para nosotros es hoy que amaneció, pero el Señor está diciendo, a cada instante mi misericordia se está renovando. No es en tu mañana únicamente, es la mañana de cada uno de los que están aquí sentados. Es en la mañana de cada una de las personas que viven en este mundo. Cada mañana se renueva misericordias, hermano. Cada instante la misericordia de Dios está disponible para ti. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que renueva sus misericordias cada mañana
¿Eso no es motivo de exaltación? ¿Eso no es motivo de dar gloria a Dios? ¿Acaso no se está incendiando ahora su corazón por causa de ver cuán grande es y rico en amor y misericordia nuestro Dios, el Padre Celestial? Pero no solamente eso, hermanos. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Para qué nos hace renacer? ¿Para qué quiere hacernos nacer de nuevo? John Piper escribe y dice: porque no nacemos espiritualmente vivos con un corazón que ama a Dios. Nacemos espiritualmente muertos con un corazón que rechaza a Dios. Por esa razón, tiene que hacernos nacer de nuevo. En ese sentido, Dios ve a la humanidad dividida en dos partes: los que simplemente nacen una vez, los nacidos de la carne, los que han muerto espiritualmente, y los que han de nacer de nuevo por el Espíritu de Dios, los que están vivos por Dios, los que consideran el reino de Dios como algo agradable, verdadero y supremamente deseable. Esos son los otros. Así que hay una razón por la cual Dios necesita hacernos nacer de nuevo. Así que nosotros estábamos muertos, pero Él nos ha dado vida y nos ha hecho nacer de nuevo. Y esta, hermanos, aunque es una obra del Espíritu Santo, la palabra deja claro que es el Padre quien quiso darnos esa nueva vida. El nacer de nuevo es una obra del Espíritu Santo, pero ¿quién envía el Espíritu Santo? El Padre, para hacer esta obra. Pero es Él el Padre el que nos limpia de nuestras inmundicias, el Padre que nos pone su espíritu y cambia ese corazón de piedra por uno de carne. Es el Padre el que hace que andemos en sus estatutos, para que guardemos sus preceptos y los pongamos por obra. Es el Padre quien hace esto. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que también nos hizo nacer de nuevo, porque lo necesitamos. Nadie está aquí porque nació espiritualmente vivo. No, todos nacimos espiritualmente muertos. Y hay quienes morirán en la carne. Pero dice el Señor, y dice Pedro, que le está hablando a quienes han nacido de nuevo, a quienes ha dado un corazón nuevo, a quienes ha puesto su espíritu para que anden en sus estatutos. ¿Por qué? ¿O para qué? Dice Pedro, para una esperanza viva. Nuestra esperanza es una esperanza viva, no muerta. Y aquí entramos en nuestro segundo encabezado. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hermanos, seguimos todavía dentro de la doxología de Pedro, quien quiere seguir exaltando a Dios, y mientras él lo hace, sigue reconociendo la maravillosa amplitud de la obra del Padre. Él dice que el Padre nos ha hecho renacer para tres cosas. En ese texto nos vamos a encontrar que el Padre nos hizo renacer para tres cosas. Primero, según el versículo 3, para una esperanza viva. Segundo, según el versículo 4, para una herencia incorruptible. Y tercero, según el versículo 5, para alcanzar salvación. Tres objetivos diferentes, pero que todos representan la misma cosa: nuestra esperanza. Aunque está hablando en un momento dice nuestra esperanza viva, y después dice una herencia, él está hablando de lo mismo. Esa herencia sigue siendo nuestra esperanza. Y cuando está hablando de la salvación, sigue siendo nuestra esperanza. Él está hablando en tres dimensiones, por decirlo así, de una misma cosa, de nuestra esperanza. Tres objetivos diferentes: una esperanza viva, una herencia incorruptible y para alcanzar la salvación. Pero todo eso es nuestra esperanza. Voy a tratar de desglosar esos tres puntos, hermanos. Dice, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, en el versículo 3. Hermanos, si existe una esperanza viva, entonces debe de haber una esperanza muerta. De hecho, en Efesios capítulo 2, versículo 12 dice lo siguiente: en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y alejados de los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en este mundo.
Pedro dice que esa esperanza consiste en cambiar nuestro estado de desesperanza como los gentiles que no tienen a Cristo, que no tienen un Mesías, que no tienen un Salvador, alejados de la ciudadanía de Israel, como si fuéramos una nación mundana, alejados de esos pactos de promesa, en pocas palabras, sin esperanza y sin Dios. El problema, dijera Ricardo Arjona, no es no tener problemas, el problema es que los tengo, ¿no? Sí los tenemos, hermano. No solamente nosotros por ser cristianos, también los incrédulos. Los incrédulos también sufren, también padecen injusticias y de alguna forma u otra también son despreciados o menospreciados por alguna persona. Por eso Pedro quiere dejar claro que la diferencia entre un incrédulo y un creyente no consiste en dejar de sufrir. Dios nunca te prometió que vas a dejar de sufrir. Cristo dijo, en este mundo tendrán aflicciones. No, la diferencia radica en la realidad de que aunque sufrimos en este mundo, no lo hacemos sin esperanza y sin el consuelo de Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? La desgracia de un incrédulo yace en la realidad de que sufre desprecio, sufre miseria, sufre injusticia, sufre la desgracia, igual que nosotros, pero sin Cristo. Alejados de la ciudadanía celestial, sin promesas de salvación, sin esperanza de vida, sin Dios en este mundo. Ese es el problema de los incrédulos. El problema no es que no tengamos problemas, el problema es que vives sin Dios. El problema es que tú no tienes una esperanza viva, porque mientras vivas aquí sufriendo y pasando en este mundo, y aunque te sientas cómodo, la realidad es que estás sin Dios y eso es lo más triste. ¿Y somos nosotros los que tenemos que sentir tristeza? No, hermanos, quiera Dios que los sufrimientos de los incrédulos, que las injusticias y las enfermedades que están sufriendo ellos sean un instrumento para poder mirar a Dios como su esperanza viva. Dios quiere hacerlo así. Pero Pedro se está dirigiendo a quienes tienen esa esperanza viva. Se está dirigiendo a aquellos que saben quién es el Padre, aquellos que saben que fueron elegidos, aquellos que pueden padecer y pueden sufrir mientras estén en este mundo por causa de su fe, por las injusticias de los hombres, por el rechazo de los hombres, por lo que sea. Pero lo más importante es que no lo estamos haciendo sin Dios. Nosotros sí tenemos esperanza y una esperanza viva. Pero dice la Escritura que nuestra esperanza no solo es viva por el cambio de estado en nuestras vidas. Pedro dice que esta es una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Primera de Corintios 15, Pablo va a decir la razón y la fundamentación, la base del por qué nuestra fe tiene un sentido. Dice una respuesta para aquellos que no creían en la resurrección. Y él les dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. De nada sirve que yo esté aquí, hermanos. Vana es también nuestra fe. ¿De qué se glorían? Estamos igual que los del mundo. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Dios, Él le resucitó a Cristo, al cual no le resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún están en sus pecados, en sus delitos y pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Nunca van a resucitar. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero ¿qué dice la Escritura? Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Pedro quiere recordarnos, como lo hace Pablo, que nuestra esperanza no es una esperanza muerta, al contrario, nuestra esperanza es una esperanza viva porque la tumba está vacía. Esa esperanza es viva porque porque la muerte y el Hades no pudo resistir a Cristo. Por eso Pedro exalta a Dios, al Dios Padre, por haber resucitado a Cristo. ¿Quién resucitó a Cristo? El Padre. Así que se dan cuenta, si Cristo venció la muerte, pero fue el Padre que le resucitó. Si el Padre no le hubiera resucitado, lo que Pablo está diciendo en 1 Corintios 15 es que nuestra fe sería vana.
Pero no es así, la tumba está vacía, hermanos. Además de que Pedro exalta al Padre, porque si Él resucitó a Cristo, entonces también resucitará a sus elegidos, hermanos. Dice Efesios 2, 6, 7, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿A poco no es una esperanza viva? Por eso es que también dice que esta esperanza es como una herencia incorruptible. Dice en el versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes que son guardados por el poder de Dios mediante la fe. El cristiano que ha nacido de nuevo entiende que tiene algo de la misma naturaleza de Dios sembrada en su corazón. Una esperanza incorruptible como los tesoros que se hacen en los cielos, incontaminada como la santidad de Dios, inmarcesible como el árbol de la vida. Por tanto, esto no se puede destruir. No hay nada, hermanos, en esta tierra y mucho menos en los cielos cuyas características sean similares a esto, a menos que fuera Dios. Por tanto, nuestra herencia, hermanos, esa herencia incontaminada, esa herencia inmarcesible, es Dios, hermanos. No es otra cosa, es Dios. Por eso Salmos 16:5 dice, Jehová es la porción de mi herencia. No me importa si no tengo otra cosa en el mundo y en la eternidad, mi porción es Jehová. Salmos 73:26 dice, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Por eso esta herencia no solamente es una herencia, una esperanza viva, es una esperanza viva y eterna. Pedro dice además que el Padre va a hacer algo extra por esto, o tiene que hacer esto. Sigan viendo cómo es que Pedro sigue hablando de la obra del Padre, porque dice, el Padre va a asegurar nuestra herencia, pero también el Padre guardará a sus herederos. Como ya vimos allí dice, el Padre nos ha reservado su herencia para ser más exactos, nos ha guardado su herencia, pero en tanto Él recibe o nosotros recibimos esa herencia, el Padre también nos promete que va a guardar a los herederos. Miren, hermanos, ¿cuántos de nosotros, quiero pensar que de alguna forma implícitamente vamos a heredar de nuestros padres? Entonces, de cierta forma, podríamos decir que esa herencia es segura, pero la realidad es que mientras vivamos en ese mundo, eso no es seguro. Pueden pasar muchas cosas. Y aquella herencia que yo suponía que iba a recibir de mis padres, pudiera ser que termino no recibiéndola yo. Pero dice la Escritura que esa herencia está segura, guardada por nuestro Padre. No tengan temor, no va a haber pasar nada que nos quite esa herencia. No, esa herencia está ahí asegurada por el Padre. Pero también puede ser, hermanos, que nosotros podamos tener seguras esa herencia, pero no es seguro que nosotros la recibamos. ¿En qué sentido? ¿Qué tal si nos morimos antes? Pero el Padre dice, no te preocupes, yo tengo asegurada tu herencia, y no solamente eso, te prometo que te voy a guardar a ti hasta que tomes como posesión esa herencia. ¿Se dan cuenta, hermanos? No solo la herencia está segura en los cielos, los herederos también están seguros en el Padre hasta que reciban su herencia. La protección de Dios no significa que nosotros vamos a escapar del sufrimiento, significa que ninguna aflicción y ninguna prueba evitará que recibamos su herencia. Pedro dice que esa protección viene del poder de Dios, la dinamita de Dios. ¿Saben qué otro lugar se le llama la dinamita de Dios? El Evangelio. Pablo dice en Romanos, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. El Padre está comprometiéndose a guardar a sus elegidos, a los que van a heredar esta herencia incorruptible, inmarcesible, y lo va a hacer mediante el Evangelio por medio de nuestra fe, hermano. Es el Evangelio lo que nos mantiene en este lugar. Hermanos, no sé por qué, pero muchos creen que el Evangelio simplemente nos da la entrada. Pero dice el Padre que el Evangelio es la forma, es el poder de Dios para mantenernos y guardarnos en tanto nosotros recibimos esa herencia.
¿Por qué? Porque lo que quiere es que nosotros alcancemos salvación. Dice en el versículo 5, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Así como dice Juan 6:39, y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. En ese sentido, Pedro nos recuerda que nuestra salvación mantiene sus tres estados. Nosotros ya se nos dijo que somos salvos desde el pasado, de la eternidad. Ahora mismo somos salvos de la ira de Dios, pero el Señor también nos asegura esa salvación que vendrá en la postrera manifestación. Y todo eso para poder decirnos lo siguiente, hermanos. Eso nos tiene que animar y eso nos tiene que fortalecer para entender que esa esperanza no solamente es todos estos beneficios, no es solamente toda esta obra de Dios, el Padre, que ha hecho por nosotros, es para que entendamos que nuestra esperanza es una esperanza que debe ser sometida a prueba. Por eso entramos en nuestro tercer encabezado. Nuestra esperanza es una esperanza sometida a prueba. Dice en el siguiente versículo, en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba su vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, en el cual es perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Pedro dice que el propósito de las aflicciones es para que mi esperanza sea puesta a prueba, sometida a prueba, hermanos. ¿Por cuánto tiempo? Dice, por un poco de tiempo. ¿Saben cuánto es eso? Ese poco de tiempo. Toda nuestra vida. Toda nuestra vida. Pero Pedro entiende que en comparación con la vida eterna, este tiempo que pasamos aquí, hermanos, es un poco de tiempo. ¿Es necesario? Sí, muy necesario. Siempre será necesario, hermanos. Debemos recordar que Jesús lo aseguró. En este mundo tendremos aflicciones. El Padre las ha diseñado para ejercitar nuestra fe. Por eso Jesús añade, pero no teman, yo he vencido al mundo. ¿En qué momento hemos de confiar a Dios si no hay aflicciones en que nos hagan mirar a Dios? Bueno, ¿y cuántas pruebas debemos soportar? Muchas, dice diversas pruebas. De todo tipo, hermanos. Como Pablo diría, yo he tenido pruebas con los judíos, con los gentiles, con los de mi gente, con aquellos, con todo mundo he tenido. Y aunque nos parece extraño, hermanos, debemos recibir con expectativa esas pruebas, porque solo así nuestra fe puede ser probada. En otras palabras, solamente así nuestra fe o nuestra esperanza es purificada. Eso es lo que trata de decir él cuando dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. No dice que nuestra fe sea perecedera, no dice que nuestra fe sea la que se acaba, no, sino que nuestra fe cuando es puesta a prueba tiene la misma cualidad que el oro cuando es puesto o pasado por el fuego. Cuando es pasado por el fuego se limpia de sus impurezas. ¿Se han dado cuenta cuando se pasa por fuego el oro? ¿Qué es lo que sale arriba? Esa cascarita, esa es la impureza. Pedro está diciendo que las pruebas son necesarias para nosotros y debemos recibirla con expectativas, porque de otra manera nuestra fe y nuestra esperanza, esa esperanza viva, no va a ser purificada. Por eso Pablo decía, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Cómo vamos a exaltar al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo si no permitimos que las pruebas y las aflicciones por causa de nuestra fe vengan y hagan lo que tienen que hacer, purificar esta esperanza? Dice Pedro que estas pruebas resultan en alabanza, en gloria y honra, es decir, en una doxología. Hermanos, todo lo que Pedro está diciendo es con el fin de que concluyamos en una doxología, que terminemos alabando y exaltando al Padre. Por eso los objetivos de nuestra esperanza son el fin de la salvación de nuestras almas, pero ese gozo, esa alegría. Dice, a quien ama sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo ven, se alegran con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas.
Pedro ha tratado de ir construyendo una idea y aportando elemento tras elemento, cosa tras cosa, obra que Dios y el Padre ha hecho por nosotros una y otra vez, cosas que no habíamos mirado. Y Él nos dice, pongan atención, esto que pasó aquí yo lo hice, dice el Padre. Miren, pongan atención, esto que pasó acá, esto lo hice yo, dice el Padre. Pedro quiere que entendamos que nuestras aflicciones no deben de terminar en desesperanza. Pedro no está diciendo, bueno, pues después de todo esto que les he dicho, pues yo espero que les sirva de algo, Dios, pues, Dios quiera que se sientan mejor. No, Pedro está hablando con toda seguridad. Él está diciendo que se alegran con gozo inefable. No, él no está diciendo, ojalá se alegren. No, él está, ustedes se alegran. Pedro está asegurando que después de dar a conocer todas estas cosas, los nacidos de nuevo serán identificados con la obra del Padre, con toda la obra del Padre. Escucha, hermano, tú que oyes. Yo no espero que todos respondan con alegría. No, yo estoy seguro como Pedro que los elegidos del Padre, los que han nacido de nuevo, los que tienen una esperanza viva, una herencia incorruptible, los que han sido guardados por el Padre, los que viven en este mundo con Dios, los que se alegran con gozo inefable y glorioso, exaltarán al Padre por su misericordia, levantarán sus manos santas para adorar al Rey que nos ha dado la fe, con el cual sabemos que tenemos la salvación de nuestras almas. Hermanos, yo no espero que aquellos que no han nacido de nuevo lo hagan. Yo espero y creo, como Pedro está seguro, de que todos los que han nacido de nuevo, aquellos que han sido elegidos por el Padre, aquellos que han recibido la obra completa del Padre, terminarán levantando sus manos y exaltando por esto que ha hecho por nosotros. No me va a extrañar que algunos no lo hagan. Me voy a alegrar porque yo sé que los que escogidos del Padre terminarán haciendo una doxología de lo que Dios ha hecho por ellos. Cristo es la comprobación de ese poder y de esa obra del Padre. ¿Cómo es posible amar a alguien que no hemos visto y creer en alguien que no hemos visto? Eso no es posible si la obra del Padre no es hecha en nosotros, si no nos ha elegido, si Él no nos ha enviado el Espíritu, nos ha hecho nacer de nuevo, si Él no hubiera resucitado a Cristo para sellar esa verdad, esa eternidad con nosotros. Nosotros no podríamos amar a Cristo ni creer en Él si el Padre no hubiera hecho todo esto, hermanos. Por eso esa es una de los beneficios y los objetivos de nuestra esperanza, que nosotros vivamos con alegría. Yo no estoy diciendo que debamos estar con una cara sonriente todos los días cada vez que nos pasa algo. No, yo estoy diciendo que cuando esto pase, ustedes puedan recordar la obra del Padre y terminan en exaltación. Dios no está diciendo que una vez que exalten los problemas se van a acabar. Dios está diciendo que tu esperanza y tu alegría no está montada en la realidad de tus condiciones. Él está diciendo, y Pedro lo está diciendo, es que nuestra alegría va a venir cuando terminemos entendiendo que ha hecho el Padre por nosotros y levantemos nuestras manos y exaltemos al Padre y al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, después de esto, ¿cuál será tu respuesta? ¿Están haciendo en tu corazón una exaltación, una alabanza, una adoración? Recuerden lo que cantábamos, hermano. Estos recuerdos traigo a mi corazón, esta es mi esperanza. El Señor es mi porción. Jamás se terminarán sus misericordias. Tus bondades nunca fallan. Nuevas son cada mañana. Tú eres siempre bueno. Tus promesas son verdad. Y al que en ti confía guardas con completa paz. No me das explicaciones, mas conmigo sé que estás. Mi alma en ti espera, pues aún te ha de alabar. En eso debe concluir, hermano. En que reconozcamos que el Padre ha hecho una obra y que podamos exaltarle con conciencia. Amén. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Padre bendito,
Gracias por tu obra, gracias por tu salvación, gracias por cada una de las cosas que has hecho por nosotros, gracias por elegirnos, gracias por separarnos, gracias por habernos hecho nacer de nuevo por medio de tu Espíritu, gracias por resucitar al Hijo, gracias por darnos esa promesa de resurrección de los muertos, gracias por sostenernos y guardarnos, gracias por esa herencia incorruptible e inmarcesible, gracias por esa verdad de que tú nos guardarás hasta que podamos recibir esa herencia. Gracias, Señor, por poner en nuestro corazón tu palabra y hacernos recordar que tenemos muchas razones para alegrarnos a pesar de nuestras aflicciones. Permite, Señor, que todo lo que estamos viviendo, que cada vez que vivamos una situación podamos recordar tu obra hecha sobre nosotros, y aunque no se acabe la aflicción y aunque no se acabe el problema, podamos levantar nuestras manos santas alabando y exaltando tu nombre, porque tú lo mereces, porque tú lo has hecho por nosotros, porque en ti está guardada mi esperanza, porque tú, Señor, no nos has dado explicaciones y no nos tienes que decir por qué pasan las cosas, solo tienes que recordarnos que nos has guardado y que nos vas a guardar y que un día recibiremos esa herencia y que al final podremos recibir la salvación de nuestras almas. Permite, Señor, que mis hermanos y en cada uno de los que ha escuchado esta palabra, Señor, puedan ser reconfortados no por mí, sino por tu palabra bendita, por esa obra que hiciste desde antes de la fundación del mundo y que has establecido para los que tú has elegido. Ayúdanos, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por asistir y por los hermanos que están viendo la transmisión. Un saludo afectuoso, que Dios les bendiga y si Dios permite nos estaremos viendo la próxima semana. Dios les bendiga. Saludos, hermanos.